seguimos, porque tenemos ya poco tiempo y tenemos que ir avanzando. Vamos a hablar ahora sobre epilepsia, que es uno de los temas también bastante preguntados. Epilepsia, para hablar de epilepsia vamos a hablar de algunos términos que suelen confundirnos. Crisis epiléptica es la manifestación clínica, ya sea motora, sensitiva o cualquier otra, de alguna actividad neuronal focalizada o generalizada hipersincrónica, ¿no? Una actividad anormal y excesiva, que generalmente se autolimita. Convulsión sí es una definición médica que se refiere a la manifestación motora específicamente de una crisis epiléptica y que pueden ser con manifestaciones generalmente positivas, ¿no? Anormales. Y epilepsia se habla de una condición crónica caracterizada por crisis epilépticas recurrentes o el riesgo de tener o de recurrir con crisis epilépticas. Y ese riesgo, por ejemplo, viene determinado por si hay alguna causa secundaria, por ejemplo, alguna tumoración, alguna malformación vascular, ¿sí? O por ejemplo, si tengo un electroencefalograma anormal, o si el debut es con crisis focales, ¿no? Esos son los que tienen más riesgo de recurrencia. Listo. Según la etiología, según la edad, perdón, podemos definir algunas etiologías más frecuentes. Por ejemplo, en neonatos está la encefalopatía, la hipoxia neonatal, pues, ¿no? La hipoxia neonatal. En lactantes y niños lo más frecuente de presentación son las crisis febriles. En adolescentes todavía están las infecciones. En jóvenes los traumatismos, los traumatismos encefalocranianos. En adultos ya empiezan las tumoraciones y también los traumatismos. Y en los adultos mayores de 50 la principal causa es vascular, ¿no? Algún infarto, hemorragias, etc. El diagnóstico es básicamente clínico y nos podemos apoyar, como les dije, con algunos exámenes. Por ejemplo, el electroencefalograma. Sin embargo, el electroencefalograma puede presentar algunas alteraciones hasta en el 15% de la población que es normal, ¿no? Que no presenta ningún tipo de manifestación clínica. Y las neuroimágenes, sobre todo, se pide resonancia con protocolo de epilepsia, es decir, para ver algunas zonas más específicamente que otras, o para poder ver, de distinguir algunas alteraciones de la migración neuronal, que por ejemplo en tomografía no es posible, ¿no? Pero de todas maneras, si me piden un estudio inicial en un paciente en emergencia, definitivamente sí es la tomografía la detección, ¿no? Pero ya para estudiar la etiología es la resonancia. Entonces, cuando iniciamos el tratamiento, recuerden que el tratamiento siempre se inicia con monoterapia y lo ideal es que sea de acuerdo al tipo de crisis epiléptica que manifiesta nuestro paciente. Por ejemplo, ¿en qué momentos ya nosotros empezamos a dar tratamiento? Cuando el paciente tiene más de dos crisis, y estas están separadas al menos de 24 horas, ¿no? De todas maneras. Pero también podemos iniciar tratamiento si el paciente ha presentado una sola crisis epiléptica y, por ejemplo, lo que les dije, ¿no? Que tenga un electroencefalograma anormal, que tenga una resonancia magnética anormal o que tenga una encefalopatía epiléptica. Ay, que tenga... ¿Se ve el PowerPoint? Se me salió, creo. Se me salió. Que tenga una encefalopatía epiléptica, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí se ve las diapositivas. Uy, a ver. No se ve, ya. Tranquilos. Ya vi que no. Tranquilos, por favor. A ver. ¿Se ve, por favor? Ya.
Lo siento, fallas. Ya, como les decía, ¿no? Se les puede iniciar también tratamiento si hay una encefalopatía epiléptica. Quiere decir, crisis muy características, sobre todo en niños, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome de West, que tienen crisis en salvas, que también nos dice pues que de todas maneras hay que empezar. El número 3, aquí en adolescentes, infecciones. Sí, infecciones. ¿Sí? ¿Eso? Ah, el 3, encefalopatía epiléptica. Encefalopatía epiléptica. Listo. Ya, seguimos. Este cuadrito también es muy importante porque no solo en las preguntas de neurología, sino también en las de pediatría nos las hace. Como es la presentación de las crisis febriles, que pueden ser típicas o atípicas. Y las atípicas son las que tienen mayor riesgo de presentar posteriormente el diagnóstico de epilepsia. ¿Ya? Entonces, las crisis típicas se dan entre el rango entre los 6 meses a los 5 años. Los antecedentes de enfermedad neurológica están ausentes aquí, pero sí puede haber un antecedente familiar de crisis febriles también, ¿no? Eso es muy importante. Se da con temperaturas mayores de 38 grados, en cambio en las atípicas es con menor temperatura. La duración puede ser entre 10 y 15 minutos o menos, en cambio en las atípicas suele durar más o debutar con un estado epiléptico. En el posictal no hay ninguna parálisis posterior ni un sopor tan profundo. En cambio, en las atípicas suele quedar una parálisis adicional, una parálisis de TOC se llama, cuando es específica del área motora. Las crisis de las crisis febriles, valga la redundancia, son de tipo generalizadas. En cambio, las atípicas son de tipo focales, es decir, solo una parte del cuerpo. El riesgo de recurrencia de crisis febriles es alrededor del 30%. En cambio, en las atípicas es mucho más alta y como les dije, el riesgo posterior de epilepsia es más en las de la clase atípica. Listo. Aquí una clasificación, pero tenemos que clasificar primero las crisis epilépticas para luego clasificar el tipo de epilepsia. Entonces, vamos a tener crisis que son focales y crisis que son generalizadas. Las crisis focales también las vamos a subdividir en aquellas que son las llamadas crisis focales simples, es decir, sin alteración de la conciencia, y las crisis focales complejas o las que tienen alteración de conciencia, que es la principal diferencia entre ellas. Dentro de las crisis focales simples, vamos a tener manifestaciones motoras, por ejemplo, ¿sí? Hemiclonías. Vamos a tener manifestaciones sensitivas, ¿sí? También vamos a tener manifestaciones disautonómicas, ¿sí? También puede ser. Por ejemplo, hay pacientes que presentan micción, presentan cialorrea, ¿sí? También pueden haber otro tipo de crisis, por ejemplo, que inician con problemas solamente visuales, ¿sí? Y se considera incluso que lo que nosotros llamamos como auras son un tipo de crisis que están orientando al inicio, al lugar de inicio de la crisis. ¿Ya? Entonces pueden ser motoras, sensitivas, autonómicas, solamente con síntomas visuales, también. Las simples, sin alteración de conciencia. Y las que son focales con alteración de conciencia son esas que llamaban anteriormente las crisis parciales complejas. ¿Ya? Estas crisis parciales complejas son muy características. Y como yo les mencioné cuando hablábamos de los lóbulos cerebrales, pues son más frecuentes de ocurrir como foco el lóbulo temporal a nivel mesial, ¿no? Mesial en el hipocampo. A nivel del hipocampo. Perfecto. Estas se caracterizan, ¿por qué? Porque tienen una desconexión del medio de forma brusca,
¿sí? Generalmente con aura epigástrica, es decir, una sensación epigástrica opresiva, desagradable, ascendente. Después sigue la desconexión del medio y posteriormente vamos a tener automatismos. Los automatismos son movimientos de la mano, movimientos de la boca de forma recurrente, repetitiva, sin ningún sentido final para el movimiento, ¿no? Automatismos oromandibulares, oromanuales, orales solamente. Y después de ello, y estos automatismos pueden durar varios minutos, ¿ya? Varios minutos, y puede ser que ahí termine la crisis, o en algunas veces puede seguirse de crisis generalizadas, ¿ya? En algunas veces. Y generalmente hay un posictal, ¿no? Un posictal. Generalmente solemos pedir en las preguntas, en los exámenes, de que nosotros podamos diferenciar entre las crisis parciales complejas y las crisis de ausencia, ¿no? ¿Qué otra diferencia importante hay entre ellas? Ahora lo vamos a ver. Primero veamos lo que es una crisis generalizada. Dentro de las crisis generalizadas tenemos a las crisis generalizadas tónico-clónicas o crisis generalizadas de forma bilateral. Estas tienen un curso clínico muy característico también. Pueden preceder de algún tipo de aura muy rápida, no es una aura como esta que el mismo paciente se da cuenta, a veces es una aura muy rapidita, una pérdida de conciencia casi brusca, luego un fenómeno tónico con hiperextensión de todas las extremidades. Ahí se genera el trismus, puede haber midriasis, puede haber en estos episodios apnea. Ahí es donde se produce la incontinencia esfinteriana, taquicardia y crisis hipertensiva. Después de esta pérdida de conciencia y fenómeno tónico, se sigue el fenómeno clónico, rítmico de todas las extremidades, que puede durar algunos minutos y se autolimita. El fenómeno, y posteriormente sigue un fenómeno posictal, donde hay recuperación y relajación de todo el cuerpo. El paciente suele no acordarse del evento, está confuso en el posictal y somnoliento generalmente. Esa es una crisis tónico-clónica generalizada. Otra de las crisis generalizadas son las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son muy características en la población pediátrica. Estas crisis de ausencia se caracterizan, ¿por qué? Porque el pacientito muchas veces está en el colegio y se desconecta bruscamente por segundos, muy poquitos segundos, y se vuelve a conectar y retorna a su actividad sin ningún problema. Es decir, acá no hay ningún posictal. El niño generalmente no se da cuenta, ¿no? Los familiares o los profesores son los que se dan cuenta de estas pequeñas crisis, ¿no? Como les decía, y la principal, el diagnóstico diferencial son las parciales complejas, ¿no? Aquí recordemos, son más frecuentes en población pediátrica, en cambio las parciales complejas en población adulta. Las crisis de ausencia, hay una desconexión muy brusca desde el inicio, en cambio aquí hay una aura epigástrica que sigue de la cual se sigue la desconexión brusca del medio. Después la duración, este es de pocos segundos, este es de varios minutos de automatismos. Y aquí no hay un posictal, ¿no? Retorna a su actividad normal sin ningún problema. En cambio aquí hay un posictal que puede ser prolongado. En algunas veces, sí, ambas pueden seguirse de crisis tónico-clónicas generalizadas. Eso sí es lo común, ¿no? Y hay otro tipo de crisis generalizadas que son las mioclonías. Las mioclonías son fenómenos motores por los cuales hay sacudidas bruscas, sin pérdida de conciencia al inicio,
Y el paciente lo que manifiesta es que de forma brusca dejó caer algún objeto, ¿no? Sin darse cuenta. Es muy característico que estas crisis empeoren cuando los pacientitos no duermen, o cuando hay estímulos de luz, ¿sí? Estímulos fóticos que se hacen, por ejemplo, en los electroencefalogramas, o cuando beben alcohol, ¿no? Es muy característico y es más característico que las crisis mioclónicas se presenten en la adolescencia. Y estos conjuntos de crisis generalizadas van a determinar algunos tipos de epilepsia, ¿no? Que son las epilepsias generalizadas idiopáticas, que son las epilepsias igual, ¿no? Igual que las crisis se llama, epilepsias de ausencia, y las epilepsias mioclónica, por ejemplo, juvenil, ¿no? No me cabe más, no puedo escribir más. Listo, listo, listo. A ver, vamos a ver sus 3 últimas preguntas que dice. Dice, la definición de estado epiléptico está un poquito más abajo, no se preocupen. Luego dice, ¿por qué se llama aura epigástrica? Se llama aura epigástrica porque la sensación inicia en el epigastrio. Es una sensación que ellos dicen de una molestia inexplicable ascendente, ¿no? Desde epigastrio, así se llama esa aura. Es una aura sensitiva, si es que se puede decir de otra forma. Dice, algunas de estas crisis se relacionan con trastornos del sueño. Muchas de las crisis epilépticas más bien pueden confundirse con trastornos del sueño, sobre todo las que se originan en el lóbulo frontal, que no son tan simples como las que hemos descrito. Pueden semejarse mucho a trastorno del sueño. Es el principal diagnóstico diferencial. Por eso en algunos pacientes hay que hacer algunos estudios más avanzados que solo el electroencefalograma. En la última línea dice epilepsia mioclónica. Dentro de ellas la epilepsia mioclónica juvenil. Lo que pasa es que ya no me cabe para escribir. Las crisis de ausencia y mioclónica juvenil son tipos de epilepsia, no son tipos de crisis generalizadas, son tipos de epilepsias que tienen crisis generalizadas, ya sea de ausencia o tipo mioclónica o incluso generalizadas, ¿ya? Entonces no se habla de crisis de ausencia o crisis mioclónica juvenil, se habla de epilepsia, ¿no? Ahí estamos hablando de la enfermedad que puede tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Claro, la epilepsia de ausencia y la epilepsia mioclónica juvenil pertenecen al tipo de epilepsias generalizadas idiopáticas. Así es. Dice, entonces, ¿solo las crisis generalizadas conllevan a epilepsia generalizada idiopática? Sí. Las generalizadas idiopáticas son generalmente las que tienen estos 3 tipos de crisis, ¿no? Pueden tener crisis de ausencias mioclónicas, mioclonías o crisis tónico-clónicas generalizadas. Así es. Perfecto. Dice, ¿cuándo se indica una lobectomía? Una lobectomía todavía no estamos en tratamiento, pero los tratamientos quirúrgicos se indican cuando el paciente es refractario al tratamiento médico. ¿Y qué quiere decir que es refractario? Cuando uno ha probado al menos 2 fármacos en dosis óptimas y adecuados para el tipo de crisis que presenta el paciente. Eso es un paciente con epilepsia refractaria y que puede ser sometido a diferentes tipos de cirugía de epilepsia. La lobectomía no es una de ellas, ¿no? Se hace lo que se llama una lesionectomía, ¿no? Tratar de ubicar la lesión y resecarla, ¿no? Por ejemplo, en las epilepsias del lóbulo temporal mesial, donde se va dañando el hipocampo, se reseca esa zona, pues, ¿no? No se reseca todo el lóbulo temporal, sino el área que está lesionada. La mioclonía son movimientos tipo sacudidas, ¿sí? El paciente suele estar despierto durante la ocurrencia de mioclonías y pueden ser movimientos tanto, sobre todo de extremidades superiores, ¿sí? Tipo sacudida, donde ellos se dan cuenta de que de pronto se les cayó algún objeto de forma involuntaria, ¿no? Son movimientos de tipo sacudida que pueden ser recurrentes y pueden ser seguidos de otro tipo de crisis.
El estado epiléptico está más abajo, el superrefractario, es cuando dura más de 24 horas. Ahorita lo vemos, ¿no? El estado epiléptico está más abajito. Le dice, las mioclonías solo comprometen a un grupo muscular. En este caso estamos hablando de crisis mioclónicas, no estamos hablando de manifestaciones musculares como mioclonías, ¿no? Estamos hablando de crisis epilépticas. Comprometen a todo un segmento, como que puede ser las dos extremidades superiores, pueden ser las 4 extremidades, ¿sí? El delirium tremens es una manifestación no epiléptica, ¿no? Es una manifestación secundaria de privación de drogas. La mioclonía sola, si hablamos solo de mioclonías, pueden haber diferentes tipos de etiología. Por eso no hay que confundir. Cuando hablamos de epilepsia mioclónica es una cosa, pero las mioclonías como manifestación motora pueden ser por causa cortical, hablamos de las crisis epilépticas, pueden ser por causas subcorticales, por causas espinales, por causas radiculares. Entonces, no hay que mezclar mucho, ¿sí? Si solo hablamos de crisis mioclónicas. No, las crisis mioclónicas no es lo mismo que mioclonía. La mioclonía es una manifestación motora que puede ser de cual la causa puede ser pues muy variada, como les digo, ¿no? La mioclonía es solo un movimiento muscular repetitivo tipo sacudida, ¿sí? Pero esta puede deberse a diferentes etiologías. Una de ellas es la epilepsia, que se manifiesta como una mioclonía cortical, se llama. Pero como les manifiesto, la mioclonía solo como movimiento puede verse a muchas otras causas, incluso metabólicas. Hay mioclonías que se dan por trastornos metabólicos también. Dice, convulsión es el acto, epilepsia es la condición. Convulsión es la manifestación motora de una crisis epiléptica. A eso es lo que se llama una convulsión, la manifestación motora de una crisis epiléptica. Y la epilepsia es la condición por la que el paciente tiene alto riesgo de recurrencia de crisis epilépticas. Suena medio trabalengua, ¿no? Pero así es. En las crisis mioclónicas, dice, el paciente está consciente. Al inicio sí. El paciente con crisis mioclónicas puede estar consciente y por eso él te describe cómo es su movimiento y cómo es la sacudida que él manifiesta. Lo que es muy característico en las epilepsias mioclónicas, sobre todo en las epilepsias mioclónicas juveniles, es que ellos manifiestan este tipo de mioclonías y de pronto tienen seguido una crisis tónico-clónica generalizada. Así es. Ya, seguimos porque estamos bien atrasados. A ver, seguimos. ¿Dónde pasa? Ya, entonces, existen varias clasificaciones de lo que son las crisis epilépticas, así como de la epilepsia, ¿no? Dentro de las últimas clasificaciones hay una que salió en el 2017 y otra en el 2010. Creo que esta de aquí corresponde un poquito más a la del 2010. ¿Ya? Entonces, ¿qué términos nuevos se utilizaban? ¿Qué términos nuevos se utilizan desde el 2010 y cuáles se utilizaban antes, ¿no? Por ejemplo, refiriéndonos a la causa de las crisis epilépticas o de la epilepsia que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, antes se mencionaba como idiopática, pero se pensaba que había alguna alteración genética, ¿no? Como ahora ha avanzado tanto la tecnología y la ciencia, se han logrado ya identificar algunas canulopatías y alteraciones de algunas sustancias y proteínas dentro del sistema nervioso que condicionan pues crisis epilépticas y por lo tanto estas se les han definido como epilepsias de etiología genética, ¿no? Genética. Luego tenemos algunos términos como sintomático. Sintomático se utilizaba antes para definir alguna causa secundaria de estas crisis. Por ejemplo, o que se presumía que existían como secundarias, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis tuberosa, donde hay alteraciones donde se generan túberes, ¿no? A nivel del sistema nervioso central y pueden verse también en piel, o algunas malformaciones corticales, ¿sí? O, por ejemplo, alguna secundaria ACV, pues, ¿no?
Esas son las causas sintomáticas. Actualmente se les dice causas metabólicas o estructurales. Y anteriormente se llamaba criptogénico porque se pensaba que podía haber una causa secundaria, pero finalmente no era comprobada, ¿no? Por ningún medio. Y actualmente esas se llaman como de origen desconocido. ¿Qué más? Aquí hay alguna terminología nueva, por ejemplo, epilepsia autolimitada. ¿Qué quiere decir? Que tiene tendencia a resolverse espontáneamente, como las epilepsias benignas de la infancia, ¿no? Hay algunos tipos de epilepsia que por ejemplo, la epilepsia rolándica, que son epilepsias que se originan en la infancia y que tienen cierta predisposición familiar y se autolimitan, ¿no? Se autolimitan. Esas son las autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que te terminan. Las farmacorrespondedoras, que son las que responden, como les dije, a un fármaco adecuado de acuerdo a la crisis epiléptica o máximo a 2 fármacos adecuados para una crisis epiléptica y que tienen muy pocas crisis en un año, ¿no? Y estas actualmente o anteriormente se le llamaban las epilepsias benignas, las autolimitadas, y a las epilepsias que no respondían, ¿no? Se le llamaban catastróficas, que son las fármaco-resistentes, ¿no? Las crisis focales, actualmente ya llamadas así, antes las llamábamos, como habíamos dicho, a una crisis parcial compleja o parcial simple, ¿no? Eso también es dentro de la terminología. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Abajo no logro ver qué dice, así que lo pasaré. Ya. Dentro de los fenómenos motores que pueden manifestar una crisis epiléptica tenemos las mioclonías, como llamamos, son movimientos tipo sacudida, incontrolables. Tenemos los movimientos clónicos, que son movimientos generalmente de flexo-extensión rítmicos. Los movimientos tónicos con hiperextensión generalmente, o movimientos distónicos también pueden haber, pues, ¿no? Crisis versivas, donde hace referencia a movimientos tanto de la cara como de la visión de forma repetitiva hacia el lado contrario a donde se podría encontrar la lesión, ¿no? Generalmente relacionado al lóbulo frontal. Espasmos epilépticos, muy asociado a epilepsias en la infancia, que son movimientos en chalán, ¿no? En postura de flexión espasmódica y muy repetitiva en los pacientitos pediátricos. Crisis atónicas con caídas súbitas, ya sea de todo el cuerpo o de la cabeza. Pueden haber manifestaciones como mioclonía negativa de crisis epiléptica, sí, pero eso es mucho más raro, ¿no? Como le digo, la mioclonía en general puede verse a muchas causas, y que yo presente una mioclonía negativa es más frecuente asociada a trastornos metabólicos. Por ejemplo, una mioclonía negativa es el flapping. Ese es un tipo de mioclonía negativa. Crisis acinéticas, ¿sí? Donde el paciente pues no tiene ningún fenómeno motor, o crisis por lo contrario hipermotoras o hipomotoras, ¿no? Hipermotoras, como me preguntaban, ¿no? Asociadas a trastornos del sueño, puede verse, por ejemplo, en las epilepsias mioclónicas juveniles que están asociadas a trastornos del sueño, o las crisis del lóbulo frontal que son hipermotoras, ¿no?